Terminó la eliminatoria sudamericana para la selección colombiana y yo tengo las siguientes preguntas. ¿Cómo se compara esta generación del 2026 a la generación del 2014? ¿Tiene mejor ataque Colombia? ¿Tiene mejor defensa? Todas esas preguntas las vamos a responder en este video. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas nada del contenido que traemos. Mi nombre es Andrés, esto es Fútbol con U. Comencemos. Bueno muchachos, lo primero que hay que revisar es cómo quedó la tabla de posiciones. Antes de entrar en detalle en lo que fue la eliminatoria sudamericana para la selección colombiana, los invito a darle like al video, a suscribirse para que sigamos creciendo muchachos, para que siga siendo contenido de la selección colombiana. Personas de otros países, Ecuador, Paraguay, Venezuela, que vean el video del análisis del resumen de la eliminatoria suramericana de Colombia y quieran que haga lo mismo con su selección, déjenlo en los comentarios. Lo primero que vamos a revisar muchachos es la tabla de posiciones para Colombia. La selección colombiana terminó la eliminatoria tercera con 28 puntos, empatada en puntos con la cuarta que fue Uruguay, la quinta que fue Brasil y la sexta que fue Paraguay. Yo no me quiero imaginar si esta eliminatoria hubiese sido como la eliminatoria antigua, donde 4 equipos pasaban directo y se metía uno el repechaje, el final hubiese sido de fotografía. Todos los partidos en la última fecha hubiesen sido importantes, la eliminatoria hubiese sido mucho más bonita, pero papá Infantino decidió que el Mundial va a ser de 48, le dio 2 cupos más a Sudamérica y en fecha 17 estaba casi todo decidido, menos el repechaje que se decidió en fecha 18. Colombia tercera con 28 puntos detrás de Ecuador, que tuvo una campaña, una eliminatoria constante buena, perdió solo 2 partidos. Que recuerde, partido visitante contra Brasil y partido visitante contra Argentina. Los 2 partidos yo creo que son más perdibles en Sudamérica. De resto te ganó y te empató absolutamente todos los partidos. ¿Cómo le fue a Colombia en primera vuelta versus segunda vuelta? La primera vuelta de la selección colombiana fue excelente, no perdió hasta fecha 9, ganó 4 partidos y empató 4, perdió 1 solo. Le ganó en condición de local a la selección venezolana, un triunfo que se le hizo complicado, un cabezazo de Santos Borré a principio del segundo tiempo, agarrando a la selección venezolana dormida como de costumbre. Después empata con Chile en condición de visitante, una Chile que ya comenzaba mal la eliminatoria, empata en condición de local contra la selección uruguaya, 2-2, empata de visitante contra Ecuador, buen punto que le saca Colombia a Ecuador en condición de visitante, luego regresa a Colombia y le gana a la selección brasileña. Ese triunfo yo creo que fue uno de los triunfos más importantes para Colombia en la eliminatoria sudamericana. Los amigos colombianos me van a confirmar el dato, pero si no me equivoco, la selección colombiana no le había ganado a Brasil en condición de local nunca por historia en eliminatorias. Luego va a Paraguay y le gana el partido a Paraguay. El historial entre Paraguay y Colombia es interesante porque generalmente a Colombia le va mejor de visitante contra Paraguay y a Paraguay le va bien en Colombia. Entonces debería ser invertido, una cosa que me parece interesante de la eliminatoria. Luego va a Perú, empata 1-1, regresa a Colombia, se venga de la selección argentina después de la final de la Copa América que gana la selección argentina. Colombia gana el partido por eliminatorias 2-1. Luego en condición de visitante pierde contra Bolivia en el Alto con un golazo de Miguel Terceros. Ese fue el partido, muchachos, que John Córdoba, yo vi ese partido, se comió todos los goles que quiso. Termina la primera vuelta de la selección colombiana, para nada mal, 4 victorias, 4 empates, una sola derrota en la luna. Comenzamos la segunda vuelta. La segunda vuelta de la selección colombiana fue complicada. Les voy a enseñar un gráfico, muchachos, que saqué de Wikipedia, donde vemos la posición de Colombia en las 18 jornadas y van a ver lo difícil que hubiese sido si la eliminatoria todavía fuera de 4.5 cupos. Colombia comienza vuelta 2 ganándole a Chile 4-0 en condición de local. Yo creo que quizás esa fue la victoria más fácil de la selección colombiana en conjunto con la victoria en condición de visitante contra Venezuela 3-6. Luego va a Uruguay y lo pierde en el último minuto. Había empatado el partido y Uruguay le mete el gol del 3-2 en el minuto 94-95, regresa a Colombia, pierde contra Ecuador. Ecuador que jugó ese partido con 10 jugadores, después que a Hincapié lo expulsaron. Va a Brasil, pierde con la selección brasileña, como es de esperarse. Luego regresa a Colombia, empata con Paraguay. Buen empate de Paraguay con un golazo de Julio Enciso. Empate contra Perú, se comenzaba a complicar la cosa. Volvían los fantasmas de la eliminatoria del 2022. Buen empate en condición de visitante contra Argentina, donde yo creo que Colombia comenzó otra vez a encontrar el fútbol, se midió de tú a tú con la selección campeona del mundo. Regresa a Colombia, le gana 3-0 a Bolivia.
y cierra la eliminatoria suramericana con la cereza, la guinda en el pastel, una goleada 3-6 en campo de la selección venezolana con un póker de Luis Suárez. 3 victorias, 3 empates, 3 derrotas, una eliminatoria que comenzó muy bien para la selección colombiana, se complicó en la segunda vuelta, pero con la vehemencia, con lo regalón que es Infantino, con lo regalona que es la eliminatoria sudamericana, ahora con 6 cupos y medio, la selección colombiana no estuvo fuera de puesto de clasificación ni en una sola fecha, les adelanto ese dato. ¿Cómo se compara el rendimiento de la selección colombiana con las últimas 3 eliminatorias? Es decir, las últimas 4, incluyendo la del Mundial del 2026. En esta eliminatoria la selección colombiana alcanzó 28 puntos, una diferencia de 10 goles positiva, ganó 7 partidos. En el 2022 quedó sexta. ¿Qué pasa? Si en el 2022 hubiesen sido 6 cupos y medio, la selección colombiana se metía tranquila. 5 victorias, 8 empates, 5 derrotas. La selección colombiana en la eliminatoria al 2022 empató muchísimo, una diferencia de goles de +1, 23 puntos. En el 2018 fue cuarta con 7 victorias, al igual que en la eliminatoria del Mundial del 2026, una diferencia de goles de +2. También cerca los goles a favor de los goles en contra, 27 puntos, un punto menos que en la eliminatoria al Mundial del 2026. Y en la eliminatoria 2014 la selección colombiana quedó segunda, una eliminatoria yo creo de las mejores, si no la mejor de la historia para la selección colombiana, segunda de la eliminatoria con 9 victorias, 3 empates, 4 derrotas, una diferencia de goles +14 y 30 puntos. ¿Qué pasó en el 2014? La selección brasileña no jugó la eliminatoria por ser país sede del Mundial. Vamos al gráfico, muchachos, que les dije que es una locura. A mí este gráfico me parece una locura. Son las posiciones por fecha en las últimas 4 eliminatorias. Si ven al Mundial del 2026, la selección colombiana no estuvo fuera de posición de clasificación directa, ni siquiera repechaje, clasificación directa las 18 jornadas. Comenzó la eliminatoria de manera excelente. Si ven de fecha 1 a fecha 10, la selección colombiana terminó la fecha 9, la primera vuelta en segunda posición. Comienza la fecha 10, la segunda vuelta en segunda posición. A fecha 13 hasta fecha 16 estuvo en sexta posición. El bajón de no ganar partidos, de empatar muchos partidos. Luego en fecha 17 le gana a la selección boliviana, sube al 5º lugar, y en fecha 18 le gana a Venezuela, termina la eliminatoria en la 3ª posición. ¿Qué pasó en el camino al 2022? La selección colombiana comenzó bien, segunda, tercera eliminatoria, bajó al 7º, 6º lugar, estuvo quinta de fecha 6 a fecha 11, buena parte de la eliminatoria, subió en fecha 12 hasta fecha 14 a la 4ª posición, muchachos, pero terminó la eliminatoria de forma desastrosa con derrota, si no me equivoco, en condición de local contra Perú, que terminó de sacar a Colombia del Mundial del 2026. No le alcanzó ganándole a Bolivia, también le ganó en la eliminatoria del Mundial del 2022 3-0, le ganó a Venezuela 0-1 en condición de local, terminó sexta la eliminatoria. Si hubiesen sido 6 cupos y medio, se hubiese metido al Mundial, pero no lo fue. Eliminatoria del 2018, tampoco sin mucho problema. La primera vuelta fue una vuelta difícil, pero la segunda vuelta de la eliminatoria del Mundial del 2018 de la selección colombiana, de fecha 13 en adelante, cuarta, segunda, tercera y cuarta, tranquila. Y la eliminatoria del 2014, muchachos, primera vuelta dubitativa, pero miren lo que fue la segunda vuelta. De la fecha 8 a la fecha 18, la selección colombiana no bajó del 3er lugar. Se paseó la eliminatoria completa. De estas 4 eliminatorias, ¿cuál fue la mejor eliminatoria para la selección colombiana? Honestamente, la mejor eliminatoria fue la eliminatoria del Mundial de 2014 porque terminó segunda y de fecha 8 en adelante básicamente se paseó la eliminatoria. En el Mundial del 2026, esta eliminatoria está todo verde porque van 6 y medio. Ojo que si hubiese sido 4 cupos y medio, la selección colombiana en fecha 13 quizás hubiese estado pensando en despedir a Néstor Lorenzo, pero la eliminatoria suramericana ha cambiado, se ha vuelto más permisiva, lo que le permite a la selección colombiana haberse clasificado al Mundial del 2026 sin ningún tipo de problema. Quiero revisar los goles a favor y los goles en contra de las últimas 4 eliminatorias. ¿Qué tan bien fue el ataque de la selección colombiana? ¿Qué tan bien defendió Colombia? El Mundial del 2026, 28 goles a favor, la mayor cantidad de goles a favor en las últimas 4 eliminatorias.
goles en contra 18, similar a lo que pasó en la eliminatoria del Mundial del 2022, similar a lo que pasó en la eliminatoria al Mundial del 2018 y muy por encima del buen número de goles en contra del Mundial del 2014. Esa selección del 2014 no era solo una selección que atacaba bastante bien porque metió 27 goles, sino que también se defendía bien, tan solo recibiendo 13 goles en contra. La selección colombiana, si uno ve solo esta tabla, termina tercera, pero termina empatada en puntos con otras 4 selecciones. Entonces el camino no fue tan fácil como parece con los números, pero al fin y al cabo la selección colombiana hizo la tarea, clasificó, y en los números en Wikipedia, en internet, en 10 o 15 años se va a ver que en el Mundial del 2026 la selección colombiana en la eliminatoria quedó tercera, que es lo que importa. Revisamos los goleadores. ¿Qué tanto dependió la selección colombiana de sus goleadores? En el Mundial del 2026, muchachos, el goleador absoluto de la eliminatoria fue Luis Díaz para la selección colombiana con 7 goles. El segundo fue Luis Suárez. Uno dice, Luis Suárez, 4 goles. ¿En cuántos partidos hizo Luis Suárez 4 goles? En un solo partido. Se los hizo toda la selección venezolana. Y James tercero con 3 goles. Si nos vamos al 2022, la selección colombiana empató muchos partidos en esa eliminatoria y no metió tantos goles. Borja fue el goleador con Muriel con 3 goles, Luis Díaz tercero con 2 goles. En la eliminatoria del Mundial del 2018, James metió 6 goles, fue el goleador de Colombia para esa eliminatoria, pero nada se compara con la bestialidad de los números de Falcao al Mundial del 2014. 9 goles, muchachos, 9 goles, pero es que entre Falcao y Teófilo metieron 15 goles. Una locura lo que fueron los goleadores al Mundial del 2014 para Colombia. Una lástima de que Falcao no haya podido jugar ese Mundial con la selección colombiana, pero los mejores números son los del 2014 y los del 2026. Al final del video voy a hacer la comparatoria entre los dos 11, porque yo digo, ¿qué generación tuvo un mejor equipo? ¿La generación al 2014 o esta generación al 2026? Vamos a revisarlo. Si comparamos el 11 ideal del 2026 con el 11 ideal del 2014, línea por línea, yo creo que la selección del 2014 tenía mejor arquero. En mi opinión, David Ospina es mejor arquero que Camilo Vargas. Ustedes, conocedores del fútbol colombiano, conocedores de la selección colombiana, me van a decir si estoy en lo correcto o no. Zúñiga en el 2014, yo no sé si Zúñiga en el 2014 todavía estaba en Italia, pero un lateral con proyección bastante bueno. Llegaba a línea de fondo en muchísimas ocasiones en esa pareja con Cuadrado. ¿Qué pasa? Este 11 ideal del 2014 fue el 11 que jugó los cuartos de final contra la selección de Uruguay en el Mundial. Puede que haya cambios en lo que fue la eliminatoria, pero estoy colocando ese como 11 tipo. La saga de centrales con Yepes y Zapata, una saga de centrales sólida. Ya Yepes iba de salida de la selección Colombia. Zapata, si no me equivoco, también jugaba en Europa en el momento. Lucumí, Davinson Sánchez, 2 jugadores que juegan en el fútbol europeo. Davinson Sánchez en el Galatasaray y Lucumí me parece que en Italia, en el Bologna, si no estoy equivocado. Por la izquierda, en el 2014 estaba Armero. En 2026 tenemos a Mojica. Y yo creo que quizás Armero era mejor lateral de lo que es Mojica en la actualidad. Me parece que Armero tenía muchísima proyección. Mojica también sube de vez en cuando, pero yo creo que la generación del 2014 tenía quizás un mejor lateral izquierdo. El mediocampo, Sánchez y Aguilar en el 2014. Sánchez jugó en la Premier League, jugó en el Aston Villa, me parece, o en el West Ham. Y Lerma está ahorita en este momento en el Crystal Palace, es decir, es comparable. Y no sé si, muchachos, yo viendo los partidos del 2014, si me acuerdo de lo que era ese mediocampo de Colombia, Sánchez era la piedra angular del mediocampo. Me parece que la piedra angular del mediocampo para Colombia el Mundial del 2026 es Lerma. El acompañante de Lerma es Richard Ríos. En el 2014 estaba Abel Aguilar. Y yo creo que Ríos puede que tenga más salida, más drible, sepa manejar mejor la pelota que Abel Aguilar. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. James continúa 11 años después. James sigue siendo el eje del equipo. En ese momento, 2014, James estaba en su prime. Me parece que James venía del Sudamericano
Si no me equivoco, el sudamericano fue en Colombia en el año 2012. Ustedes me pueden corregir, pero estaba en su prime. James sale del Mundial del 2014 directo al Real Madrid. Cuadrado también haciendo carrera en Europa. Pero esa generación del 2014 no tenía lo que tiene ahorita la selección colombiana con Luis Díaz. Un jugador importante, clave, élite en el Liverpool. Ahora es importante, clave y élite en el mejor equipo de Alemania, en el Bayern de Múnich. Me parece que en eso, en ataque, saca ventaja esta selección. También el presente de Luis Suárez, no solo por los 4 goles que le hizo a la selección venezolana, sino por lo que comenzó haciendo en el fútbol portugués. Luis Suárez sale de la segunda división el año pasado de España, de la Almería, después de meter, no sé, 30, 35 goles. Llega a Portugal, al que fue el equipo campeón el año pasado de la Liga Portuguesa. Va a jugar Champions, si no me equivoco. Claro, campeón de la Liga de Portugal tiene que jugar Champions. Luis Suárez va a jugar Champions. Ha venido metiendo goles en el fútbol portugués. Yo creo que este año, de aquí a que comience el Mundial, se va a disparar el rendimiento de este delantero, que en mi opinión, ya yo le pongo ficha, que es va a ser el delantero titular de la selección colombiana, pero quiero que también ustedes me dejen su opinión. Arias. Y John Arias no ha comenzado bien en el Wolverhampton. No he visto los partidos, pero veo los resúmenes, que juega 25 minutos, 24 minutos. No ha sido determinante. El equipo ha comenzado muy mal la Liga Premier de este año. Entonces hay que ver cómo se acomoda el proyecto y cómo se adecua John Arias al fútbol inglés, un fútbol que es bastante físico, un fútbol que es menos vistoso que el fútbol brasileño, pero que ciertamente puede destacar. Así como destacó Luis Díaz en el Liverpool, John Arias tiene el fútbol para destacar en el Wolverhampton. En el 2014, obviamente, el peso ofensivo sin Radamel Falcao baja muchísimo, porque Falcao se lesiona justo antes de que comience la Copa del Mundo, pero Teófilo tuvo, yo creo, a la altura de lo que fue la eliminatoria y también de lo que fue el Mundial. Jackson Martínez, buen delantero del Porto. Quizás en ese momento ya no estaba en el Porto, pero jugó en el Porto de Portugal. Me parece que si hubiese estado Radamel Falcao, obviamente el ataque del 2014, hablando puramente del delantero, hubiese sido que mejor que el del 2026. La pregunta que yo quiero que ustedes me respondan es si ustedes creen que la generación del 2026 es mejor o no que la generación del 2014. No me voy a ir a la generación de los 90 porque el fútbol ha cambiado muchísimo, porque han pasado ya 30 años, pero la última mejor Colombia que yo creo que se vio fue esa Colombia cuarto finalista del Mundial del 2014. Entonces la estoy comparando con este equipo que quedó tercero de la eliminatoria, que había comenzado muy bien la eliminatoria y que le dio una demostración de fútbol tremenda a la selección venezolana en la última fecha de las eliminatorias. Voy a dejar el video hasta aquí, muchachos. Denle like, suscríbanse, den su opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el contenido de este video, aquí te dejo 2 videos más para que no te pierdas nada de lo que viene en Fútbol con U, fútbol suramericano, Mundial 2026, eliminatorias sudamericanas y muchísimo más.